Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Sánchez del grupo 604 para la materia de deportes con raqueta de la Facultad de Organización Deportivas. El día de hoy le voy a hablar acerca del reglamento de tenis de mesa. El tenis de mesa consta con una mesa conocida como superficie del juego, el cual es una mesa rectangular de una longitud de 2.74 metros de largo y una anchura de 1.5 metros. Está en un plano horizontal a 75 metros del suelo. A 75 centímetros del suelo, perdón. La superficie del juego puede ser de cualquier material, pero debe de proporcionar un bote uniforme. La superficie del juego está dividida en campos iguales por una red vertical paralela a las líneas de fondo, y en caso de que sea un juego doble, ambos campos se dividen en otros dos campos, en este caso que estén paralelas a las líneas laterales, es decir, en un juego individual la superficie, es decir, la mesa, está solamente dividida en dos campos y en un dobles en cuatro. En el tenis de mesa se utiliza una red, la cual está sujeta a la mesa, y la red debe tener una altura de 15 centímetros. La pelota debe ser de un diámetro de 40 milímetros y un peso de 2.7 gramos. Debe ser de plástico o algo similar y debe de ser color blanca o naranja. La raqueta que se utiliza puede tener cualquier tamaño, forma o peso, siempre y cuando la hoja debe estar plana, y al inicio o entre cada que el jugador necesite cambiar su raqueta, debe enseñársela al juez o al árbitro para que éste la examine y le diga si es apta o no para jugar. Una jugada es un periodo en el cual la pelota está en juego, y la pelota está en juego desde el último momento en que permanece inmóvil en la palma de la mano libre antes de ser expuesta a un servicio intencionado. Una anulación es una jugada en la cual el resultado no es anotado, es decir, el cual no vale. Un tanto es una jugada cuyo resultado es anotado, es decir, en tenis de mesa, cuando se logra un punto, no se le llama punto, se le llama tanto. La mano de la raqueta es la mano portadora de la raqueta, es decir, en un jugador el cual es derecho y toma la raqueta con su mano derecha, la mano derecha sería la mano portadora y la mano libre sería la izquierda, es decir, la mano no portadora de la raqueta. Un jugador debe golpear la pelota si está en juego y la toca con su raqueta portadora por la mano o con la misma mano por debajo de la muñeca. Un jugador obstruye la pelota si él o cualquier cosa que esté a la vista o lleve, la toca en juego cuando está por encima de la superficie de juego, es decir, cuando un jugador se obstruye la pelota si la toca otra cosa que no sea la raqueta. El servidor es el jugador que ha de golpear en primer lugar la pelota en una jugada, y el receptor es el jugador que recibe y que devuelve la pelota en una jugada. El árbitro es una persona designada para dirigir el encuentro, y el árbitro asistente es la persona designada para ayudar al árbitro principal a la toma de decisiones en caso de que haya alguna interferencia o alguna decisión que deba de tener diferentes puntos de vista. Se considera que la línea de fondo en un juego de tenis de mesa se prolonga indefinidamente en ambos sentidos, ya que muchas veces la pelota al rebotar no rebota, no pasa o sale de la mesa. Siempre y cuando el jugador pueda golpearla, no hay alguna interferencia de cual no se considere la línea de fondo. En el tenis de mesa, el servicio se inicia con la pelota comenzando en la palma de la mano libre del jugador que va a hacer el servicio, y este debe lanzar la pelota de su mano abierta, con la palma abierta, debe colocar su pelota y lanzarla de forma vertical. Y una vez que la pelota venga descendiendo, el servidor debe de golpearla de manera que toque primero su campo en la mesa y después el campo del receptor. La pelota estará por encima de la superficie de juego y detrás de la línea de fondo del servidor, y no será escondida al receptor.
La devolución es cuando, posterior de realizar un buen servicio, la pelota debe ser golpeada de forma que toque el campo del oponente o después de haber tocado el conjunto de la red. Es decir, una devolución es cuando el servidor hace un buen saque, un buen servicio, toca su mesa, su parte de la mesa, y lo toca el área del otro jugador. El otro jugador, que viene siendo el receptor, debe de golpear la pelota y hacer una devolución de forma correcta. El orden de juego en individuales, pues el servidor debe ser el primero en tocar la pelota y hacer el servicio, y el receptor es el que hará la devolución. Y así sucesivamente se dará un servicio, una devolución, y las devoluciones van alternadas, es decir, 1 y 1. En el caso de los dobles, el servicio será primero por uno de los dos jugadores, y luego posteriormente el receptor hará una devolución y el compañero del que hizo el saque o el servicio debe hacer otra devolución, y el compañero del que fue el primer receptor debe hacer una devolución, y así sucesivamente, llevándose un orden alternado y en ese orden. ¿Cómo se obtiene un tanto en el tenis de mesa? Bueno, hay diferentes maneras de obtener un tanto. Para empezar, si tu oponente no hace un buen servicio, también se te da un tanto. Si no hace una buena devolución, también se te da un tanto. Si pasa por encima de su campo o más allá de la mesa sin haber tocado el primero el campo de su campo de mesa, pues debe ser, también se te da un tanto. Si tu oponente obstruye la pelota, se te da un tanto. Si se golpea 2 veces de manera consecutiva la pelota, se te da un tanto. Si un oponente golpea la pelota con un lado de la hoja de la raqueta que no es, también se te da un tanto. Si tu oponente o cualquier cosa que esté vista o lleve mueve la superficie de juego, es decir, si tu oponente llega a mover la mesa, también se te da un tanto. Si su mano libre toca la mesa, se te da un tanto. Y si en un partido de dobles no se sigue el orden en el que comenzó, también se te da un tanto. Una anulación, pues será un punto en el cual la jugada no está anotada. Esta se da cuando en el servicio la pelota toca el conjunto de la red, siempre y cuando por lo demás el servicio sea correcto, o si la pelota es obstruida por el receptor o su compañía. Si se efectúa el servicio cuando el receptor o pareja receptora no están preparados, siempre que ni el receptor ni su compañero intenten golpear la pelota. Es decir, se anula la jugada cuando una pareja de receptores, o en este caso también puede ser en individual, hace un servicio, cuando una pareja de jugadores hace un servicio y el receptor no está listo, está distraído o algo, o no da la indicación de que esté listo, y la persona que va a hacer el servicio lo hace sin que el otro le diga que ya está listo, se anula la jugada. Si el fallo al hacer un servicio o una devolución o cualquier otro incumplimiento de las reglas es debido a una perturbación fuera del control del jugador, o si el árbitro o el árbitro asistente interrumpe el juego, también se anula esa jugada. Se puede interrumpir el juego para corregir un error en el orden de servicio, recordando que si se altera el orden de servicio en un juego de dobles, al oponente se le da un tanto. Si hay también se para corregir un error en la recepción o en el lado, cuando las condiciones de juego son perturbadas de forma tal que puedan afectar el resultado de la jugada, es decir, en caso de que se mueva la mesa, haya viento o algo, también se puede interrumpir el juego. La puntuación del juego o partido. El juego, pues en el juego se ganará cuando un jugador, o en el caso de dobles, la pareja que realice primero 11 tantos, gana, excepto cuando ambos equipos consiguen 11 tantos. En esta situación,
gana quien primero tenga tantos diferencias. Es decir, si en el partido ambos van, una pareja llega primero al 11, a los 11 tantos gana, y en caso de que ambos vayan iguales o que se llegue a una puntuación de 11 iguales, se le da el gane al primero que tenga una diferencia de 2 tantos en el marcador. Y el partido se disputará un partido al mejor de cualquier impar de juegos. Es decir, se le da el partido o se disputará dependiendo de que 3 de 2 o 3 juegos o 5 juegos o así consecutivamente, siempre y cuando sea un número impar. El orden de servicio, el derecho a elegir el orden inicial de servir, recibir o el lado de la mesa, si tiene que seguir por sorteo, y el ganador puede elegir servir o recibir primero o empezar en un determinado lado de la mesa. Pues esto se hace al comenzar cada partido. Se hace un sorteo en el cual pues se le da la opción de que gane el sorteo si escoge si quiere el lado derecho, el lado izquierdo, sacar o hacer el servicio. Sacar o recibir. Cuando un jugador o una pareja ha elegido servir o recibir primero o empezar en un lado determinado, el otro jugador o pareja tendrá la elección. Es decir, si yo gano el sorteo y escojo un lado de la cancha, el otro jugador tiene la opción de escoger si quiere hacer un servicio o si quiere recibir. Después de cada 2 tantos anotados, el receptor o pareja receptora pasará a ser el servidor o pareja servidora. Ya sea hasta el final del juego, a menos que ambos jugadores o parejas hayan anotado 10 tantos o esté en vigor la regla de aceleración. Es decir, cada 2 puntos anotados se hace un cambio, y si yo comienzo recibiendo, se anotan 2 tantos y luego yo saco. En un partido de dobles, la pareja que tiene el derecho a servir en primer lugar elegirá cuál de los 2 jugadores lo hará primero, y en el primer juego de un partido, la pareja receptora decidirá cuál de los 2 jugadores recibirá primero. En los siguientes juegos del partido, una vez elegido el primer servidor, el receptor será el jugador que le servía en el juego anterior. Es decir, solamente se hace una decisión en el caso de dobles. Si yo escojo servir, en este caso, yo serviría primero, y en el siguiente saque, mi compañero debe de hacer el receptor. En dobles, en cambio, en cada cambio de servicio, el anterior receptor pasará a ser servidor y el compañero del anterior servidor pasará a ser receptor. El jugador o pareja que sirva primero en un juego recibirá en primer lugar en el siguiente juego del partido. En el último juego posible de un partido de dobles, la pareja receptora cambiará su orden de recepción cuando la primera de las parejas anote 5 tantos. En esta regla, pues en el último juego, si juegan a 2 juegos o a 3 juegos, la pareja que recibe debe de cambiar su orden. Es decir, si yo recibí primero, en este caso después de 5 tantos, mi compañero va a recibir primero. El jugador o pareja que comienza en un juego en un lado de la mesa comenzará en el siguiente juego del partido en el otro lado, y en el último juego posible de un partido, los jugadores o parejas cambiarán de lado cuando el primero de los jugadores o parejas anote 5 puntos. En este caso, pues cuando en el marcador vayamos con el primero que anote 5 tantos, o que vayamos 5-0 o así, vamos a hacer el cambio de cancha. Es decir, si yo comencé en el lado derecho, a los 5 tantos tengo que cambiarme al lado izquierdo y mi oponente al lado derecho. Errores en el servicio o recepción de lados. Si un jugador sirve o recibe fuera de su turno, el juego será interrumpido por el árbitro tan pronto se advierta del error, y se reanudará sirviendo y recibiendo con aquellos jugadores que deberían servir y recibir respectivamente según el tanteo alcanzado, de acuerdo con el orden establecido al principio del partido. Y en dobles, el juego se reanudará con el orden de servicio elegido por la pareja
que tenía derecho a servir primero en el juego durante el cual es advertido el error. Es decir, en esta aplican las reglas antes vistas. Si a mí no me toca sacar o recibir, el árbitro puede parar o interrumpir mi partido, hacer el reacomodo y retomarlo. En el dobles también, si mi compañero o yo nos equivocamos y estamos equivocados en el orden, el árbitro puede interrumpir nuestro juego, reacomodar y hacer la reanudación correcta. En este caso, todos los tantos que se cometan o que se cumplan, si hay un error, deben antes de advertirse los errores, serán válidos. Es decir, si yo cometo un tanto y el árbitro no interrumpió el partido antes de yo hacer el tanto y había un error, prevalece y se corrige el error. La regla de aceleración, entrará en vigor si un juego no ha finalizado tras 10 minutos de duración o cualquier otro momento anterior a petición de ambos jugadores o parejas. La regla de aceleración es básicamente que un juego no dure más de lo establecido. Un juego no puede durar, se puede extender un tiempo indefinido, sin embargo, entra la regla de aceleración a partir de los 10 minutos. Si un partido ya duró más de 10 minutos, entra en vigor la regla de aceleración, tomando en cuenta que un juego se da a ganar a un jugador si llega primero a 11 tantos y si se lleva una ventaja de 2 puntos de diferencia. Si no es así, el juego puede ir extendiéndose hasta que el jugador logre llegar a una diferencia de 2 anotaciones. Si no llega, se aplica la regla de aceleración tras 10 minutos de haber jugado y que no se completara la regla, los 2 tantos de diferencia. La regla de aceleración no será introducida en un juego si se han anotado al menos 18 tantos. Si la pelota está en juego cuando se alcanza el tiempo límite, es decir, los 10 minutos, debe aplicarse la regla de aceleración. El juego será interrumpido por el árbitro y se reanudará, con un servicio para que el jugador que sirvió en la jugada que fue interrumpida. Es decir, si me interrumpen y yo estaba en servicio, yo voy a ser el jugador que yo estaba recibiendo, yo voy a hacer el servicio porque interrumpieron en mi jugada. Si la pelota no está en juego cuando la regla de aceleración es aplicada, el juego se renovará con servicio para el jugador que recibió en la jugada inmediatamente anterior. A partir de este momento, cada jugador servirá por un tanto por turno hasta el final del juego. Y si el jugador o pareja receptora hace 13 devoluciones correctas en una jugada, ganará un tanto. Como el juego en esta regla no debe no debe de durar mucho, si una pareja está haciendo las devoluciones seguidas de forma correcta y hace 13 devoluciones seguidas, se obtiene un tanto y así de esta manera poder lograr una puntuación con 2 puntos de ventaja lo más rápido posible. La introducción de la regla de aceleración no alterará el orden de servicio y recepción en el partido. Es decir, esto no involucra que si yo resaco o recibo, involucra que se acelere más el tiempo de las jugadas. Y una vez que haya entrado en vigor, la regla de aceleración se mantendrá hasta el final del partido. Es decir, si llegamos a los 10 minutos, la regla de aceleración comienza, no debe de parar hasta que se termine el partido. Bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.